Sin duda alguna, si buscamos el mayor genio creativo de la literatura universal, pues lo tenemos francamente difícil, porque son muchos los que optan a ese título. Pero desde luego, si buscamos, además de genio creativo, popularidad, universalidad, proyección ascendiente sobre los demás, pues aquí ya la lista se va reduciendo. Seguro que ahí debemos inscribir a Miguel de Cervantes, sin duda alguna, desde luego, y por supuesto a nuestro protagonista de hoy, a William Shakespeare. A lo largo de su vida dejó escritas unas 38 obras de imperecedero recuerdo. ¿Quién no ha leído o quién no ha sabido cosas sobre Julio César de William Shakespeare? Sobre Otelo, sobre el rey Lear, sobre reyes británicos, grandísimos gracias a la intervención de Shakespeare. El caso, por ejemplo, de Enrique VI, de Ricardo III, de Enrique V, de Enrique VIII. ¿Quién no ha oído hablar de un tal Hamlet? ¿Quién no ha oído hablar de los amantes de Verona, Romeo y Julieta, los Montesco y los Capuleto? Desde luego que William Shakespeare es el autor más reconocido del Reino Unido, el más traducido. Ya lo de leído no tanto, porque ahí está doña Agatha Christie, que también ocupa una alta cúpula, un gran puesto en esos lugares preeminentes de la literatura británica. Pero desde luego, si hablamos de ambientes más cultos, más refinados, hay que hablar de don Guillermo. Y por tanto vamos a saber cosas, vamos a averiguar cosas sobre su interesante peripecia vital, que no fue tranquila y sosegada como algunos puedan presumir. No, tuvo aventuras dignas de ser rememoradas. Y a eso vamos, 23 de abril de 1564. Nos encontramos en la localidad de Stratford, una bella localidad de la campiña, muy dedicada a las labores agrícolas, y en unos ambientes pacíficos, tranquilos, por donde se desenvolvían habitantes escasos, pocos cientos, pero muy bien avenidos. William Shakespeare será el tercer filogenético del matrimonio habido entre John Shakespeare y Mary Harden. En total, la prole ascenderá a 8 hijos, aunque William Shakespeare fue el tercero, pero también es verdad que fue el primer varón, por lo que siempre se le consideró el primogénito de la prole. Y uno puede pensar que en aquellos tiempos difíciles, a mediados del siglo XVI, pues la vida no era muy fácil, no era agradable, pero en cambio para los Shakespeare sí lo era, porque eran unos burgueses acomodados, que vivían del negocio de los guantes de cuero, de la lana. Y John, el padre, pues tenía también cierta importancia entre la comunidad. Entre aquellos 200 pobladores de Stratford, la verdad es que John Shakespeare gozaba de amplio prestigio, lo que le permitió ocupar algunos cargos relevantes dentro de la corporación local. Se puede decir que era el alcalde, la cabeza visible de aquella comunidad agrícola. Por tanto, el dinero no faltaba, no había mucha abundancia, pero el dinero no faltaba, lo que permitió a los Shakespeare dar una instrucción razonable a sus hijos. Y aquí tenemos al jovencito William ocupando su pupitre en la escuela secundaria de Stratford. Allí se instruyó en disciplinas como las matemáticas, la oratoria, la retórica, el latín, en todo caso muy útiles para su trayectoria profesional posterior. Una vida normal, una familia normal, nada hacía pensar, nada hacía intuir que aquellos Shakespeare iban a ser uno de los apellidos más famosos del Reino Unido. Pero ocurrió que cuando William tenía tan solo 12 años, allá por 1576, el declive llegó a Stratford. Y la ruina económica tomó posiciones en aquellas latitudes, y por supuesto los Shakespeare también se vieron inmersos en una ruina familiar, una ruina económica que impidió a los pequeños Shakespeare que pudieran seguir estudiando en la escuela del pueblo y que se tuvieran que poner a trabajar. Y aquí tenemos a William Shakespeare como, considerado, ya decía antes, primogénito,
como el varoncito heredero de la familia, pues asumiendo su responsabilidad con tan solo 12 años y trabajando en oficios dispares como el de carnicero. Fue aprendiz de carnicero y de esa guisa se mantuvo un tiempo, hasta que su innegable, su evidente inteligencia le condujo a la docencia. Y bueno, pues también actuó, también trabajó como profesor itinerante por los pueblecitos cercanos a Stratford. William Shakespeare era, dicen, de rostro agraciado, era un hombre vigoroso, un muchacho vigoroso en este caso, y que, bueno, pues no faltaron jovencitas a las que rondar. Y aquí aparece la hermosa Anne Hathaway. Hathaway, la jovencita Anne Hathaway, tenía 8 años más que William Shakespeare. Y en 1582, cuando Shakespeare tenía 18 años y ella, Anne Hathaway, tenía 26, tuvieron que anunciar, muy a su pesar, que ella había quedado embarazada. Estaba encinta de William. Con presteza se organizó un enlace nupcial, un matrimonio. Se casaron absolutamente enamorados. Anne Hathaway era muy bella. Y eso sí, con poco dinero, con escasas libras, tuvieron que afrontar la llegada de su primer retoño. Y esta nació a los pocos meses de la boda. Fue una niña y le pusieron de nombre Susan. Susan fue, desde luego, la favorita de William Shakespeare. Siempre lo fue, siempre el escritor lo atestiguó, incluso en su herencia así lo dejó escrito. 3 años más tarde, en 1585, nacieron los gemelos Janet y Judith. Judith fue la oveja negra de la familia. Janet no tuvo tiempo de nada, pues falleció a la prematura edad de 11 años. Pero es verdad que este es un asunto turbio en la vida de William Shakespeare. Ese amor declarado por su hija mayor, Susan, siempre confió en ella, siempre estuvo a su lado, y ese desdén, ese recelo hacia Judith. Y de hecho, en el panteón familiar donde están enterrados los Shakespeare, pues Susan está al lado de sus padres, al lado de Anne Hathaway y de él, pero Judith está sepultada en el cementerio comunal, en el cementerio del pueblo, está fuera del panteón familiar. ¿Qué haría Judith para merecerse esa crítica, ese odio de su padre? Pues hay muy pocos datos y tampoco vamos a entrar en presunciones. Pero estos fueron los 3 hijos, los 3 vástagos de William Shakespeare y de Anne Hathaway. Bueno, pues aquí les tenemos, pues, se puede decir, malviviendo en Stratford, porque la situación era delicada, porque había que asumir muchos pagos, muchas deudas, había que alimentar 5 bocas en esa familia. Y bueno, pues aquí tenemos un dato escasamente conocido sobre la vida de William Shakespeare y que os desvelamos. Nos encontramos en 1588. Susan tiene apenas 6 años, los gemelos 3, y hay que comer. Esa es la primera necesidad de cada día, comer. William Shakespeare se interna como furtivo en los territorios de caza pertenecientes a los prebostes de la comunidad. Y como furtivo caza para vender las piezas o para incluso llevarlas a su casa y comerlas allí. Y así permanece un tiempo hasta que es descubierto en los terrenos que pertenecían al juez de paz de Stratford, el juez Lucy. William Shakespeare, al ser descubierto, no tuvo más remedio que huir, que poner pies en polvorosa y buscar mejores lugares donde intentar conseguir dinero para su familia. Hasta entonces, William Shakespeare se había interesado muy poco por el teatro, por la literatura. Ya os digo que su necesidad prioritaria era la de conseguir alimentos para su familia. Pero en 1588 su vida va a dar un giro de 180 grados. Tenía 24 años. Y esa biografía tenía que dar un vuelco, tenía que cambiar necesariamente por mor de los acontecimientos.